La UNTER, como sabemos y como recién estuvimos en ese lugar, instaló esa carpa que la llaman carpa por la dignidad docente, frente a Casa de Gobierno y Plaza San Martín, ahí en medio de calle La Prida. Van a estar toda esta semana, aparentemente, si algo no ocurre antes, y piden una urgente reunión con el gobierno, una paritaria fundamentalmente salarial. Quieren hablar de otras cuestiones, pero lo que más resaltan es el tema salarial. No quieren esperar hasta diciembre, como ha dicho una y mil veces el gobierno, que va a recibir a los diferentes gremios para discutir nuevamente la cuestión de salarios. Quiero charlar sobre esto con el secretario de Educación de la provincia, con Adrián Carrizo. Lo tengo ya en línea telefónica. Carrizo, buen día. Gustavo Bosco lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Gracias Bien. Por la comunicación. No, por favor, gracias por atendernos. Bueno, ¿se mantiene el gobierno con la intención de recibir a la UNTER, los docentes, en diciembre? Y en principio porque tiene que ver con un proceso de construcción de la política salarial desde el principio del ciclo lectivo, donde pudimos garantizar, recordemos que veníamos de un año donde los ingresos producto de la recesión económica producida por la pandemia, se hacía muy difícil poder planificar no solamente la política salarial, sino todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del sistema educativo. En función de ello, desde principio de año y en conjunto con el Ministerio de Economía, se propuso establecer los objetivos de dar previsibilidad a los salarios de los trabajadores y las trabajadoras del Estado, en consecuencia en la parte que nos toca a nosotros, los docentes rionegrinos, y en función de ello pudimos garantizar previsibilidad, pagando los salarios en tiempo y forma, también el aguinaldo, y con una revisión trimestral de todos los salarios que fueron acordados en las distintas paritarias que iniciamos allá por marzo, abril, luego julio, y le fuimos incorporando, a pedido también del sindicato, distintos conceptos, como por ejemplo el concepto de la movilidad, que en 3 tramos de 30% pudimos lograr una actualización del más del 90%, pero también a pedido del sindicato y con buena voluntad del gobierno pudimos darle continuidad a este concepto de los 700 pesos por conectividad, que era un concepto que se le otorgaba a los docentes en el ámbito y en el año pasado y en el transcurso de este año, en función de poder garantizar la conectividad en el marco de la bimodalidad entre la presencialidad y la no presencialidad. Luego, las próximas paritarias, fuimos haciendo distintas propuestas salariales que fueron aprobadas por el sindicato, con la premisa de que los docentes rionegrinos no podrían cobrar por debajo de lo establecido por el piso salarial nacional del gobierno nacional. Este piso salarial nacional en la provincia de Río Negro está por encima en un 61%, que quiere decir que un docente que recién se inicia en la provincia de Río Negro, con esta propuesta salarial que hemos realizado, va a cobrar 64.556 pesos, y consideramos que no todos los docentes cobran el salario inicial como se lo estoy manifestando, sino que un 50% de los docentes rionegrinos tienen el concepto de ubicación, entre un 20%, 40% y 80% de ubicación, lo que incrementa el salario inicial base. Esta propuesta salarial les garantiza a todos los trabajadores de la educación, a partir del mes de julio, sistemáticamente, todos los meses del segundo semestre, incluyendo el mes de enero, un aumento salarial, superando, reitero, el 61% establecido por Nación y llegando a un 48,5% con los componentes nacionales. ¿48,5% de aumento en el año? Exactamente. Ajá, sí. Bien, o sea, tomado desde enero hasta, ¿qué mes? ¿Hasta noviembre sería o no? Hasta la propuesta de enero. Hasta la propuesta de enero del año que viene. Dice la UNTER, Carrizo, justamente tomándose de esos números, que es inferior a la inflación que está dando el gobierno, incluso a través de los números oficiales. ¿Cuál es la respuesta a eso? Mire, nosotros en la provincia de Río Negro no tenemos una cláusula gatillo, sino tenemos una revisión. Por eso, desde el inicio del ciclo lectivo hemos podido garantizar una revisión trimestral de los salarios de los docentes. Por eso habíamos propuesto volver a juntarnos en el mes de febrero, de manera que antes del inicio del ciclo lectivo la discusión salarial esté saldada para poder garantizar el inicio del ciclo lectivo.
No obstante ello, el sindicato docente y el resto de los estatales de la provincia le pide al gobierno de la provincia de Río Negro que adelante esa fecha al mes de diciembre, y es lo que hemos hecho, que ya se ha notificado a través de la Secretaría de Trabajo, poder convocar a todos los estatales para el mes de diciembre para poder discutir lo que habíamos planificado hacerlo en el mes de febrero del año que viene. Ajá. En diciembre puede haber, de todas maneras, una revisión de ese número, de ese 48%. Mire, son negociaciones salariales que en esa misma mesa se ponen muchos temas en discusión, y ahí, a partir de ahí, por eso se llama una negociación. A partir de establecer esa fecha se ponen todos los temas sobre la mesa y se discuten, se escucha, se construye y se avanza como hemos avanzado en todos los acuerdos paritarios anteriores. Pero no hay una negativa, digamos, a mover los números ya establecidos hasta enero, entonces. No, en principio es una mesa de diálogo y de negociación, y hay que plantear cuál es la inquietud que traen los sindicatos y a partir de ahí construir. No hay ninguna negativa, pero tampoco podemos adelantar qué es lo que va a suceder en esa negociación salarial, porque justamente es la mesa paritaria la que pone sobre la mesa los temas que se van a tratar en ese momento. Bien. Carrizo, y otro tema por lo cual, dicen los docentes, construyeron esa carpa allí frente a Casa de Gobierno, es la cuestión de la moratoria con la ANSES. ¿Cuál es también la reflexión del gobierno ante esta postura? En principio adoptamos, a partir de la pauta salarial del mes de octubre, que todos los salarios de los docentes rionegrinos, a partir de este acuerdo con el ANSES, tienen el carácter de remunerativos, de manera de poder aportar a la caja jubilatoria. Pero tenemos también la situación de aquellos docentes que están en ese proceso de jubilación, que tienen 36 meses para jubilarse, en lo cual se establece un acuerdo, una moratoria, que es un régimen voluntario de regularización de los aportes jubilatorios, donde los docentes no están obligados a adherirse por la misma denominación que tiene, que es un régimen voluntario, que establece que los docentes que estén a 36 meses de jubilarse, el gobierno de la provincia de Río Negro, en conjunto con el ANSES, hacen los aportes patronales. Al gobierno le corresponden los aportes patronales, pero también hará los aportes de los docentes, y el docente que quiera adherirse a este régimen después tendrá que devolver lo que le corresponde como aporte individual jubilatorio, como lo hacen todos los estatales que hacen sus aportes jubilatorios. A esta iniciativa y a esta propuesta el sindicato docente la rechaza porque no comparte los términos en que se firmó la moratoria. Bien, pero eso no va a tener ninguna modificación, ya está firmada esa moratoria entonces, ¿no? Es un acuerdo que está firmado y de hecho es una adhesión voluntaria a la que cada docente y cada trabajador puede adherir o no puede adherir a este régimen. De hecho, el petitorio que nos entrega el sindicato docentes la semana pasada en el Ministerio de Educación, en la parte final de su petitorio, también deja entrever que los docentes que no estén de acuerdo podrán iniciar acciones legales de manera individual, reconociendo que es una adhesión voluntaria e individual el adherirse a este régimen de moratoria. Bien, bueno, Carrizo, le agradecemos el contacto. En un año, ¿cómo ha sido el año, más allá del tema salarial, en lo educativo, que fue un año mezcla, ¿no? Un poco la presencialidad sobre el final o segunda parte, al principio todo virtualidad, lo que los ha llevado seguramente, junto con el año pasado, a reforzar la conectividad en la provincia. ¿Lo pudieron lograr a eso? La verdad, estamos haciendo un informe final de la gestión. Iniciamos con un año con incertidumbre, aplicando un protocolo que no sabíamos cómo iba a impactar en las escuelas, y ha transitado 9 meses, 10 meses del inicio del ciclo lectivo. Podemos decir que el protocolo funcionó, fue un protocolo hecho a conciencia, con la participación y la responsabilidad y solidaridad de los docentes, de las familias, de los estudiantes, del personal de servicio de apoyo, pero también con una muy fuerte inversión del Estado rionegrino, reacondicionando toda la infraestructura de las escuelas para que podamos abrir las ventanas, para que los baños funcionen, equipando a todas las escuelas con los insumos necesarios para que el protocolo se pueda aplicar y mitigar de la manera
más sencilla o minoritaria en cuanto a cuanto a los casos que teníamos en las localidades. Hoy hay un denominador común, que las escuelas fueron y son lugares seguros, pero tiene que ver con la custodia minuciosa que cada uno de los estudiantes ha aplicado al protocolo. Eso nos permitió apostar a la presencialidad, incorporar el refrigerio, incorporar los comedores, incorporar la presencialidad en las escuelas hogares y completas, y también nos permite la presencialidad implementar programas de revinculación de más de 8.000 estudiantes que entre los distintos niveles, inicial, primario y secundario, hoy están transitando programas de revinculación y fortalecimiento de aquellas trayectorias que se fueron discontinuando producto de la pandemia. Ajá. ¿Y esa revinculación, esa ayuda puede continuar en una parte del verano, por ejemplo? Exactamente, sí. Ajá. Estamos pensando unas estrategias para el verano, para sumar más oportunidades para nuestros estudiantes, niñas y adolescentes, y obviamente también que nos permite planificar un ciclo lectivo distinto con nuevas propuestas pedagógicas y curriculares para el año que viene. Bueno, los docentes coinciden, no sé si ustedes también, Carrizo, ya por último, que los chicos es los que más concientizados estaban, por lo menos en las escuelas, del uso de barbijo, todo eso, más que nosotros. Sí, la verdad que compartimos, por eso lo decía, que fueron nuestros estudiantes los que más han custodiado las condiciones sanitarias. Si las mismas condiciones de cuidado que tuvimos en las escuelas las hubiéramos tenido en el resto de la sociedad, el resultado de la pandemia hubiera sido otro. Bien. Carrizo, gracias por atendernos, muy amable. Gracias a usted, hasta luego. Que le vaya bien. Adrián Carrizo es el secretario de Educación de Río Negro. El tema de la pandemia, y como siempre me encanta que me digan eso de los pibes, ¿no? Que son los que van a, ojalá sea así, los que tienen conciencia ecológica o medioambiental. Los más chiquititos eran los que más usaban barbijo y demás. Yo pensaba también, bueno, una criatura de 4 años que va a un jardín maternal vivió casi la mitad de su vida con barbijo, o sea, es como que lo tiene ya un poco incorporado, pobre, ¿no? Y realmente se portaron muy bien en las escuelas, es cierto, no hubo brotes de COVID en las escuelas. Habrá habido algunos casos muy aislados, pero no hubo brotes. Y antes, hablando de la cuestión salarial, el gobierno se mantiene, no se va a reunir con la UNTER ni con ningún otro gremio antes de diciembre para revisar eso, los salarios.